Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 2 de febrero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría, en la dirección técnica César Arteaga. Quien les habla, Argenis Barreto, los saludo a nombre de todo el equipo que hacen posible que llegue a ustedes este resumen informativo a través de rcr.tv, la radio que se ve en internet, y en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya vamos a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió el jueves al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos de la población a la alimentación y la salud, y rechazó la represión violenta de las protestas que surgen. El Estado venezolano debe redoblar esfuerzos para garantizar niveles esenciales para proteger a su población del hambre y el acceso a la atención sanitaria, dijo esta organización en un comunicado. También expresó su inquietud por reportes públicos de la negativa de las autoridades a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que está atravesando nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó el modo alarmante en que se está incrementando el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos en nuestro país. Además, señaló con suma preocupación denuncias sobre la distribución desigual de comida por parte del gobierno que favorecen a los seguidores del presidente Nicolás Maduro y discriminan a los opositores. Esto es parte del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, urgiendo al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos de la población a la alimentación y la salud. Son las 9:03. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson inicia su gira por Latinoamérica, afirmando que la administración del presidente Donald Trump quiere un cambio pacífico en Venezuela. La Voz de América nos amplía. El secretario de Estado Rex Tillerson habló este jueves en Austin, Texas, antes de iniciar su gira por Latinoamérica acerca de las prioridades de la administración Trump para el hemisferio occidental, entre ellas la situación en Venezuela. Muchas personas aún viven bajo la opresión de la tiranía. El régimen corrupto y hostil de Nicolás Maduro en Venezuela se aferra a un sueño falso y una visión anticuada para la región que ya le ha fallado a sus ciudadanos. No representa la visión de millones de venezolanos, ni de ninguna manera concuerda con las normas de nuestros socios latinoamericanos, canadienses y del Caribe. Tillerson habló además de la posición de Estados Unidos sobre Cuba. La política de este gobierno, como se ha delineado en el memorándum presidencial sobre seguridad nacional, busca asegurar que el compromiso entre los Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de los Estados Unidos y los del pueblo cubano. Esto incluye promover los derechos humanos y animar el sector privado nuevo en Cuba. El futuro de nuestra relación dependerá de Cuba. Los Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano en su lucha por la libertad. En México, Tillerson se reúne este viernes con el presidente Enrique Peña Nieto para discutir la asociación de Estados Unidos y México, especialmente en la lucha contra las drogas. Al mejorar no solamente las comunicaciones transfronterizas, ambos lados de la frontera son más seguras, pero nuestras asociaciones en materia de seguridad van mucho más allá de nuestra frontera al sur con México. El sábado, el secretario Tillerson estará en Bariloche, Argentina, y luego viajará a Buenos Aires para dialogar con el presidente Mauricio Macri. Tony Cano, Voz de América, Washington. El analista político Carlos Romero afirmó que estas declaraciones del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson sobre nuestro país, en el marco del inicio de su gira por Latinoamérica, marcan un nuevo ciclo sobre las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones. Quiere decir que llevó escrito lo que leyó y lo hizo con mucha responsabilidad. Y indudablemente su alocución incluyó el tema de Venezuela y particularmente dos temas sumamente difíciles
que en primer lugar comparar a Venezuela con el resto de América Latina y comparar a Venezuela con su propia historia, en cuanto a que no se explica él, como no se explica mucha gente en el mundo, que un país que tuvo tantos niveles de crecimiento esté en la situación actual que está. Y en segundo lugar, porque ciertamente hizo un llamado al pueblo venezolano a tener una posición mucho más crítica en relación al gobierno de nuestro país. Creo que son dos elementos importantes que, a mi modo de ver, inician un nuevo ciclo de conflicto político entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Ahora, que voy a preguntarse por qué. Bueno, porque el gobierno de Venezuela ha tenido una conducta, a mi modo de ver, errática en relación a las sanciones que le hizo el gobierno de Estados Unidos y en relación a las conversaciones en Santo Domingo. El analista político Carlos Romero aseguró que esta gira del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson en varios países de la región aumentará la presión sobre el gobierno del presidente Maduro. Estamos hablando de presión de carácter diplomática. Y es indudable que va a haber unas conversaciones sobre qué puede hacer el Grupo de Lima, particularmente el Grupo de Lima, tratar de incorporar a otros países que se han mantenido neutrales o se han lavado las manos o simplemente están apoyando al gobierno de Venezuela, minoría por supuesto. Estamos hablando fundamentalmente de los países del Caribe, que solamente Santa Lucía y Guyana han tenido posiciones públicas a favor del Grupo de Lima, pero no así en el caso de otros países en la región. Por ejemplo, Tillerson al final de su gira va a parar unas horas en Kingston, Jamaica, y sería muy interesante observar cómo va a ser la conducta de Jamaica en relación a sus relaciones con Venezuela. De tal manera que la gira, a mi modo de ver, lo que trata es de ampliar la alianza que se ha venido formando alrededor del Grupo de Grupo de Lima. Fíjate que no es casual que las visitas sean de México, Perú, Argentina y Colombia. Y en ese sentido, entonces, pienso que va a haber una mayor presión hemisférica. ¿Para qué? Para que hayan unas elecciones libres en Venezuela. Entre tanto, el diputado William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior, aseguró que la presión internacional contra el gobierno del presidente Maduro cada día será mayor. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Porque es que definitivamente no vemos aquí gestos ni pasos que esté dando seriamente Maduro para respetar pues la posibilidad cierta de recuperar la democracia aquí en Venezuela, sino que nosotros seguimos pues frente a este gobierno que cada día viola más la Constitución y los derechos de cada quien. De manera pues de que la comunidad internacional hoy día actúa porque está ese concepto de los derechos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que obliga pues que la comunidad internacional actúe sobre la base de principios y valores, por una parte, y por la otra parte porque el tema fundamental que tenemos aquí es que este es un Estado fallido, es un Estado comprometido con los intereses del narcotráfico, hay mucha gente vinculada con eso, y eso en la comunidad internacional pone allí una luz roja que indudablemente genera pues todas estas reacciones que tienen que obligar a que Venezuela se dé cuenta de la situación y se busque ya el camino de una transición precisamente por los canales democráticos, la vía democrática para que se produzca una transición es que haya unas elecciones justas, porque eso es lo que están pidiendo toda la comunidad internacional. El diputado William Dávila, dirigente de Acción Democrática, enfatizó que el gobierno no quiere llegar a ningún acuerdo con la oposición. El gobierno está con una agenda, con una estrategia política de devastar por completo a la oposición, de simplemente perpetrarse en el poder. Frente a esa realidad, ¿cómo no? Usted puede hablar y lo que usted quiera como aquellos ejemplos históricos que veíamos nosotros en la guerra de Vietnam. La guerra seguía y la gente, los dos lados estaban hablando para llegar a un acuerdo, pero es que aquí en Venezuela la situación se ha complicado mucho. Este régimen no quiere en absoluto ceder. Para ellos no existe conversación. Llegan a cualquier situación, de una vez Maduro lo malinterpreta. Piensen ustedes que la comunidad internacional habló de un acta
en donde estaban algunos de los puntos que habían llegado a un acuerdo y los otros donde no se habían resuelto. Bueno, ya Maduro dijo que la oposición había firmado ya un acuerdo. Entonces siempre están con esa con esa carta debajo de la manga, y así no puede llegar la comunidad internacional a ningún acuerdo. Yo pienso pues que la mesa de la unidad está clara, es decir, seguir nosotros allí simplemente para que el gobierno invente una narrativa, tratar de desacreditar la oposición, de descalificarla y simplemente avanzar en sus intereses de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. La oposición no puede seguir en eso, ¿no? En otras informaciones tenemos que funcionarios del SEBIN detuvieron esta madrugada a Enrique Aristeguieta Gramco, de 85 años, quien es el último sobreviviente de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Y además es actualmente el líder de la organización política Gana. Así lo confirmó esta mañana a través de RCR la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Que recogiera, que por favor no se olvidara de las medicinas, que hiciera su maleta, que se iban. No hubo orden de allanamiento, no hubo orden de captura, no hubo nada. Simplemente la detención arbitraria de la unidad de investigaciones específicas que así se identificaron del SEBIN, y pues se llevaron al doctor Gramco hoy en la madrugada, a las 4 de la mañana más o menos. Estaban saliendo de la casa. El doctor únicamente le dio tiempo de escribir un tuit donde señalaba que en efecto el SEBIN estaba en su casa y nada más. Se llevaron algunos efectos personales del doctor Gramco y está en este momento en el SEBIN. La diputada Delsa Solórzano enfatizó que este tipo de acciones demuestran cómo en el país no se respetan los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, justamente por eso, porque las formas republicanas están hechas para proteger al ciudadano, se ha establecido que únicamente la Asamblea Nacional es la que puede legislar sobre la materia penal, porque la materia penal es la que tiene que ver con la libertad de las personas, y ello garantiza que no se establezcan delitos o penas que tengan que ver con los derechos humanos, que sancione el ejercicio de los derechos humanos y que no se establezca la persecución política, como ocurrió, por ejemplo, con la llamada, porque no es ley, con la mal llamada ley contra el odio, que a estas alturas, por ejemplo, yo no sé si Aristeguieta se lo llevaron aplicando esa supuesta ley que no es ley, que es nula, de nulidad absoluta. Entonces ayer, cuando veíamos a los rostros responsables de que hoy Venezuela sea el país más violento del mundo, y ojo, lo digo con todas sus letras, porque Nicaragua y El Salvador se ocuparon el primero o el tercer lugar, porque Venezuela siempre estuvo en el segundo lugar durante muchísimos años, lograron disminuir altamente sus índices delictivos el año pasado, y pasó Venezuela a ocupar pues el primer lugar en índice de homicidios a nivel mundial. Los responsables de eso, de que el país tenga las cárceles más peligrosas de Venezuela y de que en nuestro país no haya justicia, es decir, el usurpador Reverol, Iris Varela, Michael Moreno y Tarek William, ayer hablaron de reformas penales, de reformas legales. Hubo más reacciones. La ex fiscal Luisa Ortega Díaz rechazó la detención del doctor Enrique Aristeguieta Gramco, asegurando que el gobierno tiene años tratando de reformar leyes penales para avalar arbitrariedades. A través de su cuenta de Twitter expresó que siempre se frenó antes de este tipo de pretensiones inconstitucionales que a su juicio retoman al tener secuestro al Ministerio Público. Asimismo, comentó que solo en dictadura se procesa a los ciudadanos por sus opiniones, como pretender hacer con Aristeguieta. A su vez, manifestó que la ley del odio es inconstitucional debido a que proviene de un órgano ilegítimo. Los fiscales y jueces que la apliquen incurrirán en delito y responderán por eso. Cabe destacar que la madrugada de este viernes 12 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se llevó detenido al doctor Enrique Aristeguieta Gramco. 9:15, cambiamos de tema. El economista Luis Oliveros afirmó que el relanzamiento del DICOM está destinado al fracaso porque no va en la vía correcta. Así lo expresó a las 7:30 de la mañana de este viernes. Primero que nada, yo creo que los venezolanos debemos estar conscientes de que la política cambiaria óptima en Venezuela hay una sola, y es la liberación del control de cambio. El gobierno insiste en no entender esto.
el gobierno cree que puede cambiar este tipo de cosas o puede torcer la voluntad del mercado con el sistema cambiario número 11 que aplica en Venezuela. Venezuela va para récord mundial de aplicación de sistemas cambiarios y también de fracasos cambiarios. El DICOM va a ser un fracaso. Venezuela necesita la liberación de este control. Obviamente, los negocios que están detrás de mantener este tipo de sistema hacen que para el gobierno, para personeros del gobierno, sea sumamente necesario seguir inventando cosas que no debemos tener en Venezuela. El economista Luis Oliveros enfatizó que el DICOM no tendrá ningún efecto en el denominado dólar paralelo. En Venezuela ha sido costumbre que entre enero y marzo la tasa de cambio paralela bajaba. Bajaba por menor actividad económica, bajaba por el efecto de impuestos sobre la renta, bajaba por algunos anuncios del gobierno que indicaban o que le hacían pensar a la gente que tuviera alguna esperanza de que iba a ocurrir algún tipo de cambio o algún tipo de mejora en la oferta de divisas. Lo que vimos desde diciembre a la fecha fue un incremento realmente importante, y estos últimos días lo que ha habido es un pequeño ajuste para la magnitud del crecimiento que tuvo. Yo sigo siendo muy pesimista, yo sigo pensando que eso es alegría de muy pocos días, yo diría de horas, y cuando se conozcan los resultados del DICOM, cuando se vea la tasa que el gobierno está aplicando y las pocas divisas que se están entregando por ese sistema, yo creo que automáticamente la presión hacia los mercados alternativos va a volver a ocurrir. Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, expresó su rechazo a la decisión del gobierno de enviar a Freddy Bernal como protector de esa entidad. Así lo indicó a las 8:40 de la mañana de este viernes. Aquí tenemos una gobernadora que fue electa por todos los tachirenses, que es a la cual nosotros le obedecemos en este momento y la respetamos, y tenemos que apoyarla para que las cosas que se hagan en el Táchira salgan adelante, porque si a ella le va bien, nos va bien a todos los tachirenses, y como consecuencia también le va bien a muchos venezolanos. Vienen creándose bajo su discrecionalidad los reglamentos y hacen lo que quieren en cada puesto que tienen. Para conseguir comprar productos, semillas, insumos, nuestros campesinos van a Colombia, y cuando vienen de allá para acá es un calvario para poderlos traer, sabiendo que eso es para ellos mismos comer, porque los funcionarios tienen hijos, tienen mujer, tienen familia. Y entonces ese es el grave problema que tenemos en el Táchira. No tenemos insumos, pero tampoco tenemos recursos hacia las divisas. Pero cuando uno hace el paso hacia Colombia y va y consigue crédito con los empresarios colombianos y uno les compra, entonces tenemos limitaciones en el manejo de la moneda. No es que le estamos pidiendo al gobierno que nos regale nada, no, en el Táchira estamos con capacidad de producir para nosotros tachirenses y para enviar a otros estados. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro.
Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Nueve con 23 minutos. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde medios estatales de la isla caribeña dieron a conocer el suicidio del único hijo del extinto gobernante cubano Fidel Castro Ruz. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Fidel Castro Díaz Balart, hijo del fallecido exgobernante cubano Fidel Castro, se suicidó este jueves en La Habana, informó la televisión estatal de la isla. Castro Díaz Balart, el único hijo nacido del matrimonio entre Fidel Castro y Mirta Díaz Balart, y al que en la isla se le conocía popularmente como Fidelito, se encontraba bajo un estado depresivo profundo desde hace varios meses, según la misma fuente. El hijo del exmandatario cubano era físico nuclear, asesor científico del Consejo de Estado de Cuba, máximo órgano del gobierno de la isla, y vicepresidente de la Academia de Ciencias del país caribeño. Fidel Ángel Castro Díaz Balart tenía 68 años. En Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente autorizará este viernes al Congreso la publicación de un controvertido memorando sobre la vigilancia del FBI a su campaña presidencial. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. La oposición demócrata denuncia que el documento de 4 páginas elaborado por congresistas republicanos selecciona a su conveniencia información confidencial con el objetivo de desacreditar el trabajo del fiscal especial Robert Mueller. Mueller investiga la presunta colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia antes de las últimas elecciones presidenciales. Adam Schiff es el líder demócrata en el comité. El objetivo de esto es el de generar una impresión engañosa al país que beneficie y proteja al presidente y que siembre dudas en la investigación del FBI. El FBI ya emitió un muy inusual comunicado advirtiendo su preocupación por las omisiones materiales y factuales que pueda contener el texto y avisando que su divulgación puede poner en peligro información clasificada y, por tanto, la seguridad nacional. El presidente, en cambio, quiere que el memorándum se publique, a pesar de estas objeciones de la inteligencia norteamericana. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. En otras informaciones tenemos que al menos 20 personas han resultado heridas, entre ellas 6 por disparos de bala durante un enfrentamiento entre inmigrantes afganos y eritreos en la localidad francesa de Calais, punto de paso para quienes desean cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido. Los detalles en el siguiente reporte. Los violentos enfrentamientos entre inmigrantes afganos y africanos dejaron un balance de al menos 18 heridos, entre los cuales 5 graves por bala. Riña que comenzó durante una distribución de alimentos y que alcanzó un grado de violencia nunca visto, como precisó el ministro del Interior, Gérard Collomb, agregando que no se trata de hechos aislados. Ayer, el director de la PAF me dice que depuis le 1er janvier... Ayer, el director de la Policía Fronteriza me decía que desde el 1 de enero han sido desmanteladas 6 redes de traficantes
traficantes de seres humanos. Ya habían desmantelado 20 el año pasado, 6 en un mes. Se trata pues de una progresión, por lo tanto no podemos hablar de fenómenos espontáneos. Muchos de estos enfrentamientos surgen como arreglos de cuentas entre grupos de traficantes, algunos equipados de armas de fuego, como lo demuestran los incidentes ocurridos ayer. A mediados de enero, el presidente Macron prometió durante un discurso en Calais que no volvería a formarse la llamada jungla, aludiendo al enorme campamento informal de más de 8.000 migrantes que fue desmantelado en 2006. Pero lo ocurrido demuestra que siguen confluyendo centenares de migrantes animados por la esperanza de atravesar el Canal de la Mancha y en consecuencia se multiplican las actividades de los traficantes. 9:27, pasamos al Medio Oriente. Israel bombardeó una infraestructura del movimiento islamista Hamas en el sur de Gaza en represalia al disparo de un proyectil desde el enclave costero hacia su territorio horas antes. Un avión del ejército israelí atacó un observatorio islamista en el sur de la franja, informó un comunicado castrense en el que se insistió en que Israel considera a Hamas responsable de cualquier violencia procedente de Gaza. Ya son las 9:27, estamos llegando al final, pero tenemos otras informaciones, más reacciones con respecto de la detención de Enrique Aristeguieta Gramco. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, se pronunció y asumió que el gobierno fue detenido la madrugada de este viernes con el arresto del doctor Enrique Aristeguieta Gramco. Son 14 las detenciones políticas solamente esta semana, del 29 de enero al 2 de febrero, 7 por protestas y 7 por agentes vestidos de negro que se los han llevado de sus casas o lugares de trabajo sin orden de aprehensión, expuso Romero en su cuenta de Twitter. Aristeguieta Gramco alertó cerca de las 4 de la mañana que los uniformados se encontraban en los alrededores de su casa. Y ya, sí, para finalizar, tenemos servicios públicos. Simón Mejías está solicitando con carácter de urgencia cefadroxilo de 400 miligramos. Quien pueda colaborar lo puede llamar al 0424-188-8875. También tenemos que Irene Rodríguez, recluida en la clínica La Arboleda en San Bernardino, está solicitando donantes de sangre de cualquier tipo. El contacto es nuestro compañero Pedro Benítez al 0414-283-1693. Paula Meléndez está buscando metronidazol o cualquier otro antibiótico para una infección intestinal. Quien pueda colaborar puede llamar al 0412-568-2912. Y finalmente, Neida Castellanos está solicitando con carácter de urgencia 5 donantes de sangre tipo O positivo. Ella se encuentra recluida en la clínica Vista Alegre. La persona de contacto es Rafael Escobar y su número el 0426-659-4050. Así llegamos al final. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana.